Aquí, nada de lo humano nos es ajeno. Filosofía, música, literatura, arte, psicología, cultura espontánea. Un mundo por descubrir. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Cultura Espontánea, un mundo por descubrir. Recuerden que estamos en Radio Nahuac 1670 AM y muy contentos de iniciar la semana con ustedes. ¿Cómo estás, Gercel? Muy bien, Alberto, muy contenta de iniciar este lunes vanguardista. ¿Tú qué tal? Bien, pues estamos con una universidad muy tranquila, ¿verdad? Así es, y yo creo que con un ambiente muy propicio para nuestro tema del día de hoy, porque nos encontramos en la Facultad de Diseño. Entonces tenemos frente a nuestra cabina provisional pues toda una exposición de los productos de los chicos. Tenemos cojines muy coloridos colgando y pendiendo del techo. Tenemos vestidos muy sí, vanguardistas, propuestas interesantes que parecen predispuestas para nuestro tema del día de hoy. Sí, tienes razón. Mira, tenemos un marco que ni mandado a hacer, la verdad. Y bueno, además de que la universidad está muy tranquila porque ya son vacaciones, ahora sí, parece que ya lo son. Y efectivamente, pues nuestro tema de hoy es las vanguardias artísticas europeas. Hay como 2 o 3 cositas que les queremos contar de este mismo tema como introducción. La primera es que vanguardias artísticas hay muchas, la mayor parte de ellas surgen a partir del siglo XX. Hay vanguardias también aquí en nuestro continente, en América. También existen vanguardias literarias, de pintura. Pero este programa lo vamos a dedicar exclusivamente a las vanguardias artísticas europeas. Así es. Y para que no se enojen con nosotros, llevamos 2 programas haciendo cosas de mexicanos. El anterior, que fue de los libros, que recomendamos puros libros mexicanos, ¿verdad? Así es. Obras imperdibles de nuestra, bueno, que son legado nacional. Y bueno, ahora por eso quisimos darle un poquito un giro y nos vamos a centrar exclusivamente en la cuestión de vanguardias artísticas europeas, y tampoco las vamos a comentar todas, sino solamente las que, pues la verdad es que las que nos gustan más, ¿verdad? Así es. Que favorecen la espontaneidad, como puede ser ahorita el inicio musical de nuestro programa, que estuvimos escuchando una pieza de Pierre Schaeffer, que precisamente es el autor con el que se conoce la música concreta, que va a dar un poco de representatividad a estas vanguardias y que se escucha un poco extraño con esta evocación a las máquinas, a ruidos que de pronto suenan industriales. Por eso el motivo musical de nuestro inicio el día de hoy. Qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque a veces se nos olvida, o creo que siempre se nos olvida, pero toda la música que ponemos de entrada tiene que ver con el tema del que vamos a estar hablando durante el programa. Así que si ustedes escuchan por ahí algún acorde o alguna voz que les llama la atención, que les interesa de la música con la que nos fondean, pues escríbanos en nuestra página de Facebook, que es Cultura Espontánea, y pregúntenos cuáles fueron las canciones con las que fondeamos nuestro programa de semanal, porque como les cuento, cada una tiene que ver de alguna manera con el tema que vamos a tratar. Así es. Nada más como un pequeño adelanto de eso. Espero que se llegue a escuchar un poquito de una canción de David Bowie que se llama Picasso. Excelente. Entonces, así de ese estilo son las canciones con las que nos fondeamos. Pero bueno, vamos a entrar en materia para que no nos gane el tiempo, que de Toma siempre nos gana, como siempre, ¿verdad? Pero bueno, a ver, una cosa que es importante tener como antecedente es que la mayor parte del arte, y estoy pensando en pintura y en escultura, pero también en la poesía y en la novela, la mayor parte del arte es mimético. ¿Eso qué quiere decir? Que el arte copia la realidad. Pongan ustedes ahorita en su mente, no sé, una escultura griega. Pongan ahorita ustedes en su mente la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pongan ustedes en su mente la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y todo eso, el David de Miguel Ángel también.
Y todo eso claramente lo que está tratando de hacer es de imitar a la naturaleza. Imitar las formas reales, por supuesto, dándole alguna expresividad diferente, poniendo el acento quizá en algún color, en la mirada, por ejemplo, en el caso de la Mona Lisa, el artista decide en dónde pone el acento, pero siempre es mimético, siempre está copiando la realidad tal cual es, por ponerlo de esa manera y también por ponerlo entre comillas, pero la idea del arte es eso, ser una copia de la naturaleza o una copia de la realidad. Y entonces, ¿qué pasa con las vanguardias artísticas europeas de las que les vamos a platicar aquí y ahora? Que rompen con eso, dejan de hacer eso, y lo cual resulta en su momento y aún ahora que nos vamos familiarizando con ellas todavía poco a poco, pues no deja de ser un gesto revolucionario en el más amplio sentido de la palabra. Porque entonces si el arte se ha dedicado a copiar la realidad, y de ahí tenemos grandes obras de artes como la Mona Lisa, el David de Miguel Ángel, ¿qué es ahora entonces el arte si no va a copiar la realidad, Gercel? Pues el arte se vuelve contestatario. Y efectivamente es una manera de expresar la inconformidad o la subjetividad del contexto histórico. Y bien interesante porque a partir de ahí, de pronto es un poquito complejo hablar de vanguardias por lo amplias y lo similares. Se me imagina estos diagramas de Venn donde es tan ligerita la línea en donde hay claro, diferencias o cuestiones en conjunto. Y bueno, considero muy importante compartir con nuestro público y contigo, Alberto, una frase de Kandinsky, que lo vamos a ver. Kandinsky es el padre del arte abstracto y él dice que toda obra de arte es hija de su tiempo y muchas veces es madre de nuestros sentimientos. Entonces, parte de ello es donde vamos a entender esto que tú dices, ¿no? O sea, el artista ya no quiere hacer la réplica exacta de la realidad, sino más bien hacer una interpretación. Entonces surge la palabra vanguardia, que es bien interesante porque viene el término avant-garde, que es un término medieval, y que corresponde a un contexto militar. Sí. Avant-garde es esta parte de la vanguardia, como la línea que entra en contacto por primera vez con el enemigo desde el contexto militar, insisto, y es por lo tanto la línea más avanzada. Entonces se retoma este concepto de avant-garde de origen medieval, como decíamos, y se postula como vanguardia todo este movimiento artístico contestatario en donde vamos a hacer frente a las normas impuestas sobre todo por la estética previa, ¿no? Y muy bien decías estos ejemplos que retomamos desde el renacentismo, toda esta parte clásica del arte, y de pronto dicen las vanguardias, no, tenemos una propuesta personal y viene muy de la mano también por cuestiones científicas. Digamos, ya pasó esta cuestión de la modernidad, de la revolución industrial, y de pronto como que el artista no la cree tanto. Dice como que este avance, esta modernidad, pongámosla en tela de juicio, ¿no? Y hablemos sobre si es real este avance en donde se deja la parte del artesano, donde el artista y sobre todo el fabricante sale del taller, sale de la casa y se vuelve parte de las fábricas. Entonces todo esto se empieza a cuestionar el artista a través de las vanguardias, y tenemos dos elementos muy interesantes para mí. El primero es algo en 1902 que Freud publica la interpretación de los sueños, y en 1907 en donde Einstein empieza a hablar sobre esta relatividad, la teoría de la relatividad. Este es el contexto en donde las vanguardias empiezan a surgir, ¿no? Hay como todo este elemento y estos materiales en la razón. Entonces de pronto no nada más basta con copiar la realidad, sino habría que pensar y contestar sobre ella. Oye, ¿y cuál dirías, porque me resultó muy interesante y a ver si puedes ampliar un poquito, cuál dirías que es como la influencia del libro de Freud en todo este contexto que nos estás platicando en el que surgen las vanguardias? Vamos a verlo con más detalle en otro bloque, pero efectivamente podría decir que es tanto la cuestión del inconsciente como la oportunidad de salir, de manifestar todo esto
que ante las normas burguesas no es tan bien visto en la sociedad. Entonces es una manera en donde dicen, a ver, todos estamos sintiendo y pensando esto, pongámoslo sobre la mesa, aunque sea maleducado, digamos, ¿no? Sí, entonces, muy bien. tiene que ver con... Y también la parte de la asociación libre, que esto es muy trabajado ya como herramienta para los artistas de saquemos todo aquello que a partir de una palabra o alguna imagen nos venga a la mente. Muy bien, sí. Y también justo es interesante esto que comentas del inconsciente y de cómo repensar las normas sociales y todo esto, porque... A ver, nuevamente, si nosotros ponemos en nuestra imaginación la imagen de la Mona Lisa, del David de Miguel Ángel o de algún retablo religioso o de alguna pintura religiosa, todos esos de alguna forma son símbolos comunes, ¿no? El David de Miguel Ángel es un hombre que sí, a lo mejor estará representando la idea de cierto heroísmo, de cierta belleza, pero al final del día es un hombre, ¿no? Es decir, son símbolos con los que podemos identificar claramente una virgen, un hombre, qué sé yo, ¿no? Una mujer sonriendo. Pero justo al insistir en la cuestión del inconsciente, al insistir en la cuestión de que voy a darte mi interpretación o mi visión de lo que está a mi alrededor, en mi contexto, es porque surge quizá esta problemática de saber apreciar las vanguardias como arte. Porque ya empieza a haber esa fractura entre el artista que sí puede ser un gran genio como Da Vinci o como el Greco, pero tienen que pintar una virgen, eso es lo que tienen que pintar porque esa es su época y eventualmente nosotros nos seguiremos identificando con eso. Aquí ya no. Aquí ya los artistas vanguardistas ya no van a recurrir a los símbolos tradicionales porque, entre otras cosas, lo que están ofreciendo es su interpretación de su realidad, que es más compleja. Exacto. Que ya no tiene que ver necesariamente con esos símbolos, que a lo mejor no fueron formados por ellos. Entonces ya no vamos a ver tanto estos signos comunes como quizá una Virgen o el Cristo que todavía pintaron Velázquez, que todavía pintó Goya, y sin embargo vienen también de esa tradición los artistas vanguardistas. Y por eso quizá nos cuesta entender o apreciar un poco este arte. Pero habría que también poner énfasis en eso, ¿no? Que por el hecho de que no sean los símbolos comunes, no quiere decir que no estén tratando de decirnos algo. Sí, y traería ahorita a la mente el Jardín de las Delicias de El Bosco, claro, que es un gran antecedente de todas estas vanguardias. Entonces, efectivamente, ¿cuáles son los objetivos de los movimientos de vanguardia? Uno es crear escuela. Como bien dices, es como toda esta parte de la proporción, de la zona áurea, que viene del arte clásico. Me viene mucho a la mente esta imagen de los cuadros de Delacroix, en donde dices, ¿cómo llegamos de eso a las señoritas de Avignon, claro, de Picasso, ¿no? Entonces, pues no es fortuito. Los vanguardistas son académicos. Sí, sí. Optan por esta libertad que bien comentas, donde es toda una propuesta porque hay un mapa político distinto. Murieron las grandes águilas, toda esta parte imperialista, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, sí, con esta también muerte de Francisco José, que dices, bueno, pues es todo este contexto en donde pues es el heredero del imperio austrohúngaro, ¿no? Digo, y eso da mucho pie después a nuestro segundo imperio aquí en México, aunque dijimos que no íbamos a abordar, pero inevitablemente el chisme nos llevará. Entonces, efectivamente, hay toda esta manifestación en donde dice, todo lo que se sabía como marco histórico no es cierto. Entonces todos eran primos, ¿no? La reina Victoria, todos sus primos monarcas. Entonces estas águilas mueren y empieza este movimiento de la Primera Guerra Mundial donde se junta con todas las ideas de la razón y entonces estos académicos se dejan perder y encontrar en esta libertad. Sí, y es que esa es quizá el punto en común que tendrían todas las vanguardias, a pesar de que también tienen sus diferencias. El punto en común sería en que ellos asumen la creación del arte como un acto de libertad, como un acto que ya no va a tener o que no debe tener ciertos manuales, que ya no debe cumplir con ciertos estándares de belleza, que ya no tiene que hablarte de los mismos símbolos, ¿no? Sino claro, que se pueden dar el lujo y se pueden dar la libertad de empezar a crear sus mismos símbolos. Y de alguna manera, y ahora que te lo estoy contando a ti y a todos nuestros radioescuchas,
Pues es como un proceso hasta cierto punto normal, natural, que ahora estemos en esta parte de la cultura pop, ¿no? Y que hagamos de imágenes como, pues no sé, a lo mejor los cómicos o a lo mejor los personajes de los mangas como Goku, que sean como los nuevos héroes para los jóvenes, claro. a lo mejor ya no tan jóvenes, ¿no? Con Dragon Ball. Porque otra vez, es un proceso de que cada generación se va haciendo de sus propios héroes, se va haciendo de sus propias formas y que va asumiendo su libertad de la manera en que mejor le parece que expresa su tiempo y sus emociones. Y bueno, las vanguardias artísticas europeas son porque estamos hablando de ellas y no hemos mencionado cuáles son el cubismo, el expresionismo, el impresionismo, el dadaísmo, el futurismo y el surrealismo. Esas son las 6 vanguardias artísticas europeas. Bueno, ya dije que esta parte de la libertad lo tienen en común. También otra cosa que tienen en común es que todas empezaron a desarrollarse a inicios del siglo XX, 1907, 1910. De hecho, tenemos como el periodo vanguardista por excelencia entre 1905 y 1949. Ah, claro. Sí, tenemos este periodo. Entonces, también están todos los artistas vanguardistas en ese momento conviviendo y nutriéndose los unos a los otros. Los países en los que se dio, fundamentalmente España y Francia, ¿verdad? Italia. Alemania pondría también como gran parte, sobre todo, de estos movimientos impresionistas, claro, en donde vamos a tener unos muy interesantes antecedentes o inicios de los movimientos vanguardistas. Entonces tenemos España, Francia, Alemania, Italia, que quizás serían los 4 países en donde se dieron principalmente el cultivo de las vanguardias. Y bueno, algunos representantes importantes, pues por supuesto está Picasso para el cubismo. ¿Qué te gusta? Pues yo ya me voy al surrealismo con Dalí. Bueno, por supuesto. Tenemos Buñuel, que también ahí vamos a tener un poco mezclado. También Buñuel. Tenemos a Duchamp, que claro, ahí tú lo traes lo compartimos en las series en nuestro Face, con obras como La Fuente. Claro. También dentro del cubismo, la poesía cubista está Apollinaire, ¿no? Que también es un poeta francés, Juan Gris, que es un pintor español, si mal no recuerdo. ¿Y qué te parece, Alberto, si iniciamos a profundizar con uno de estos movimientos? Sí, me parece muy bien. ¿Con cuál te gustaría iniciar? Pues si quieres iniciamos como se fueron dando, que fue con el cubismo. Y pero eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque, ¿verdad? Porque ya es el momento del corte y nosotros volvemos en cuestión de minutos. No te dejaremos con la duda. Regresamos con más cultura. Este corte se acabó, pero la cultura no. Seguimos en Cultura Espontánea. Y bueno, esta música que escucharon ustedes un poquito no parece ser de los 1900 y algo, ¿verdad? Pero es que es parte del soundtrack que se hizo para la película Metrópolis. La película es de 1922. La película es de corte expresionista y se hizo un soundtrack ya en el siglo XX y este es una de las canciones que sale en esa música, ¿no? Y por eso se oyó así como muy ochentera, noventera. Que de hecho rescata el momento futurista esta película. Efectivamente. Pero bueno, les prometimos cubismo y de cubismo vamos a comenzar a hablar. Yo rápidamente nada más les cuento que bueno, es un movimiento artístico desarrollado a partir de 1907. Surge en Francia y en España. Su principal representante es Pablo Picasso, que además él por sí mismo es uno de los grandes genios de la pintura, de la historia de toda la pintura. Pablo Picasso está a la altura de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel,
de Goya, de Velázquez, ¿no? Ya les había mencionado que también está Juan Gris y el poeta Apollinaire. Y bueno, es una tendencia esencialmente de ruptura, como ya lo habíamos mencionado. No fue una moda, ni mucho menos, sino que como primera vanguardia representó la ruptura definitiva con la pintura y el arte mimético. El cubismo, su principal aporte es la distorsión del ser humano y de la naturaleza, motivo por el cual intenta introducir una cuarta dimensión en las obras. Esa cuarta dimensión sería la del movimiento, ¿no? Otra vez, pongan ustedes cualquier pintura que tengan en mente y entonces con su mano izquierda hagan de arriba hacia abajo, eso es alto, ¿no? Con la mano derecha hagan de izquierda a derecha, eso es ancho, y luego trazamos una línea como diagonal, ¿no? Eso es la profundidad, trazamos una línea diagonal entre las dos con la que juntaron sus manos. Bueno, esas son las tres dimensiones clásicas, ¿no? Alto, ancho y profundo. Bueno, pues el cubismo intentó introducir la cuarta dimensión, que era la del movimiento de los personajes, por decirlo así, de la pintura, dentro de esas mismas tres dimensiones. Y ahí de la novedad y la radicalidad de la obra, ¿no? Claro. Y aquí tenemos representantes interesantes, Alberto, ¿como quién? Bueno, está por ejemplo Robert Delaunay, ¿no? Maria Blanchard, George Braque, Jan Metzinger, Albert Gleis, ¿no? Todos ellos empezaron a desarrollar esta técnica del cubismo, ¿no? Y fíjate que no es muy conocido, por eso se los voy a volver a mencionar. Apollinaire, que no es pintor sino poeta y que desarrolló la poesía cubista. Fíjate que, y tiene sus antecedentes en el Marqués de Sade. Leer a Apollinaire, pues tiene una obra que, pues no voy a mencionar el título ahorita, pero hace alusión a las 11,000 vírgenes. Entonces él tiene su propia versión, pues ya es una novela erótica. Y precisamente tiene muchos antecedentes en la pues, literatura del Marqués de Sade. Entonces, efectivamente es disruptivo, o sea, leerlo. Yo también creo que en aquella época de mi licenciatura me quedé en los primeros capítulos porque de pronto sí rompe algunas limitantes mentales y morales. Efectivamente, en esta parte es como interesante el trabajo de Apollinaire. Y me interesaría mucho plantear que anterior al cubismo tenemos al impresionismo. Muy bien. Entonces me gusta mencionarlo porque de pronto es interesante el diálogo que se hace entre los entre los expresionistas, cubistas, frente a lo que fue el impresionismo. ¿Por qué? Porque pues, el impresionismo también surge como este tipo de movimientos en donde se hace más laxas las reglas estéticas y entonces pues es captar esta parte de la realidad de acuerdo a mi perspectiva. Se rompen estas reglas de la proporción, como bien decías, pero no es tan del gusto de los cubistas el impresionismo. De hecho, por ejemplo, Apollinaire sobre el impresionismo dice que es una época de ignorancia y frenesí. Entonces, después, por ejemplo, Picasso inclusive habla sobre el impresionismo y dice, aquí se ve que llueve, se ve el sol, se ve que hay bullicio, pero no se ve la pintura ni el arte por ningún lado. Mira. Entonces es interesante, sí, es bastante duro porque no es que están regresando, imponiendo las reglas estéticas anteriores, pero definitivamente dicen que el impresionismo es un arte que surge a partir de la visión, de la parte orgánica, y no trabaja sobre él la razón. Entonces el cubismo invita a partir de la geometría, a partir de elementos que sí son más libres, pero no carecen de técnica. Y a partir de ahí se permiten estas oportunidades de proponer, ¿no? Es de contestar a lo establecido. Esa parte es bastante interesante del cubismo. Y fíjate que muy interesante y muy importante esto que nos cuentas porque, a ver, la premisa es que, bueno, hay un conjunto de locos que quieren romper las reglas del arte y entonces lo que van a hacer es lo que se les dé la gana. No. Claro. O sea, incluso para romper las reglas de un arte que se lleva realizando 2000 años, o claro, no sé cuánto tiempo, se requiere, número uno, conocer ese arte, claro, dominar ese mismo arte, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que Picasso, por eso y otras cosas más, su genialidad, dominaba muchas técnicas artísticas, incluso que no eran europeas,
era muy fanático del arte africano y estoy seguro que que llegó a tallar o a dibujar con esas técnicas, bueno, pues hay que conocer todas esas técnicas para poder crear algo nuevo, ¿no? Y para poder tener estos pantalones de criticar a tus contemporáneos y de decir que lo que se hizo antes no es arte. Claro, esa es la magia de la propuesta. Y retomemos, sí son académicos, sí dominan, estudiaron. No es esta parte amateur donde, que digo, es otra. Tenemos también ese tipo de arte en donde pensaba en estas corrientes de la inocencia, en donde tampoco hay un respeto por la proporción, pero es más el estilo de esa persona que no es una definición contestataria, no es una postura política, no es una postura intelectual, es mi estilo de pintar. Efectivamente. No pasa esto con los cubistas. No, para nada. Y hablando de la postura política, fíjate que una de las pinturas más importantes del cubismo, bueno, por supuesto las señoritas de Aviñón, ¿no? Que es como la primera gran obra cubista. Y qué manera porque estas mujeres prostitutas que son pues reivindicadas en esta pintura con trazos fuertes. Aquí es el grosor de la línea, la fuerza de esta paleta un poco monocromática, en donde se expresa la crudeza de pronto de una realidad que parece danzante y muy pues inocente en cierta forma, ¿no? Y además, decía yo hace un momento que una de las cosas que logra el cubismo es introducir la cuarta dimensión, que es la dimensión del movimiento. Claro. Si tú te acuerdas, de ustedes que nos están escuchando se acuerdan, las caras de estas mujeres de izquierda a derecha se van deformando. Sí. Y justo esa es la idea. Entonces, a lo mejor ahorita se me está ocurriendo que son la misma mujer en diferente posición, ¿no? Claro, el movimiento de esa misma mujer que está representando a la multiplicidad de mujeres, ¿no? Que vamos, que como tú bien lo dijiste, pues eran prostitutas y que viven o que vivían una misma circunstancia, ¿no? Entonces, pero justo esa es la idea del movimiento, ¿no? Y como tú bien lo dices, los trazos gruesos, la paleta monocromática, todo eso ya te está tratando de expresar algo, ya te está tratando de decir algo más que simplemente, mira, estas son mujeres malas. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pero la otra que yo quiero destacar es el Guernica. Ah, claro. Y justo por la cuestión de la postura política, ¿no? Guernica es un pueblo o una ciudad en España que fue bombardeada durante la Guerra Civil Española. Ya se sabe y está documentado que fue bombardeada con armamento alemán. Entonces, está esta anécdota de que alguna vez fueron unos nazis al apartamento de Picasso y, a ver, no estoy muy seguro, voy a distorsionar un poquito nada más en pos de la anécdota, vieron una foto del Guernica, ¿no? Y le dijeron, ¿usted hizo esto? Le dijeron los soldados nazis a Picasso, ¿usted hizo esto? Y él les dijo, no, lo hicieron ustedes. Porque ¿qué es lo que expresa el Guernica? Expresa el momento justo del bombardeo sobre el poblado y toda la violencia, todo el terror, todo el miedo, todo el, no sé cómo decirlo ya, toda la fuerza emotiva de ese bombardeo y todo el pánico, esa es la palabra que estaba buscando, todo el pánico de la población civil. De hecho, este tipo de las vanguardias, y en este caso, como bien dices, el cubismo, pues representan la angustia del ser humano frente a todas estas catástrofes universales que están ocurriendo. Y el Guernica, efectivamente, pues tenemos ahí a un toro representando pues también la fuerza militar. Tenemos a la madre con un grito abierto, que es muy similar a la Piedad en esta escena de tener al hijo en brazos. Y digo, ya para nada más hacer un comentario un poco chusco, hay un libro de Quino, si no mal recuerdo es A mí no me grite o Humanos se nace, no recuerdo cuál de los dos, pero hay una escena en donde esta clase intelectualoide burguesa le pide a la señora que apoye para limpiar la casa que acomode el cuarto y termina acomodando el Guernica. Entonces ya es una escena totalmente alejada de lo abstracto, sino ella reacomoda el orden, que sería interesante también ver cómo está el proletariado emergente reacomoda el orden social. Sí, y ahora que estábamos comentando que bueno, que no son ahí nada más unos improvisados que no tienen nada que hacer y que solo se quisieron poner a
a criticar. Justo muy bien destacabas la figura dentro del cuadro Guernica de la madre con el hijo muerto, que efectivamente es un diálogo con toda la tradición anterior de las figuras de la piedad, que es la madre de Cristo sosteniéndolo después de haber bajado de la cruz. Esa es la figura clásica de la piedad. Hay muchas piedades, muchas versiones dentro del marco de la mímesis, pero esta fue la primer gran interpretación de la piedad fuera de. Entonces, claro, tú lo pones ahí como un artista, como un pintor, y lo que estás diciendo es que miren, yo sé de lo que estoy hablando y sé cómo tengo que representar el dolor de una madre, porque está la tradición de la religión, de los símbolos, pero lo voy a hacer a mi manera. Claro. Que es a través de estas figuras distorsionadas, porque la mayor parte de las figuras en el Guernica tienen una forma triangular. Entonces eso ya te habla de que el artista te está tratando de comunicar algo diferente a simplemente copiar la realidad. Y hay muchas otras, como la de una lámpara, ya bien tú decías la del toro, ¿no? Una cabeza que parece no tener cuerpo. Entonces bien padre este cuadro, bien padre. Sí, digno de ver mucho tiempo y de poder analizar y estar, sobre todo esta manifestación de una escena que se detuvo nuevamente en este juego de las dimensiones de las que tú hablabas, detiene como en efecto de fotografía este momento. Insisto, la parte del grito de la madre es impresionante. Sí, por supuesto, sí. Sí, fíjate que yo voy a presumir, porque luego no tengo mucha oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver este cuadro en vivo en el Museo de la Reina Sofía. Sí, yo también. Y la verdad es que es flipante, ¿no? O sea, ninguna imagen que tú veas, a menos que sea así, no sé, en súper alta definición, le hace honor a lo que es el cuadro, ¿no? Porque a veces lo ves en los libros y esto, y a lo mejor no captas bien qué imágenes hay ahí, qué figuras, pero cuando lo ves en vivo se ve que totalmente claro, totalmente transparente, totalmente nítido, puedes ver a través del cuadro la profundidad, es impresionante. Y que relativamente no está tan lejos de la estación de Atocha. Entonces, en aquella ocasión que yo tuve oportunidad de verla, acaba de pasar este atentado. Entonces, cobra una representatividad muy, muy importante. Y yo creo que el mismo contexto del museo lo favorece. De pronto, sí, claro, en esta luz, en esta claridad que tiene, impacta demasiado esta obra y muy silenciosa. Sí, también, bueno, no tanto por la gente que luego está ahí amontonada, pero efectivamente sí es una obra que te invita al silencio, ¿no? Y te invita a una contemplación emocional. Uh-huh. Pensaría, y digo también para recomendar los caligramas de Apollinaire, claro, que también tienen este efecto, contrastante con el Guernica. Los caligramas son una combinación de literatura y pintura, en donde de pronto encontramos estas figuras armadas por las propias palabras del poeta y se vuelven en estos simbolismos de interpretación interesante, en donde el ejercicio que hace uno frente a Guernica, pues se repite con los caligramas. Sí, y acuérdense que como estamos en este ambiente de romper todos los esquemas y las reglas, pues los caligramas no buscan contarnos una anécdota o una historia en particular, no buscan enseñarnos algo, o sea, simplemente es poesía puramente visual. Hay ahí algo que uno tiene que ver, un poco entre comillas, porque no es ver con los ojos, sino ver a través de su lectura, a través de su contemplación, pero no es que intente encontrarnos una historia, ni mucho menos, ¿no? Es solamente esa intención de hacernos sentir. Y me encanta esto que dices, porque a eso es a lo que se le llama la poética del grito, que lo que busca es abrir el ojito del espectador, y es más abrir el ojo de la conciencia que meramente pues el físico, ¿no? Y unos que tenían muy abierto el ojo de la conciencia eran los dadaístas, ¿verdad? Así es. El dadaísmo es un antecedente del surrealismo y les vamos a contar unas 3 cositas rápido del dadaísmo para que en el siguiente bloque hablemos del surrealismo. Pues surge en Zúrich en 1916 y es fundado por Tristan Tzara. Y empieza con esta parte de los collages, de los really mates, estos objetos cotidianos a los cuales se les da otro sentido, y tenemos ejemplos muy interesantes.
Pues está, por ejemplo, a mí el que me gusta mucho, me llama mucho la atención, es una plancha, una de plancha de planchar la ropa, que tiene en la plancha precisamente unos botones de una camisa. Fíjate que y hay otra versión de ese que tiene unos clavos, que se llama El Regalo. Ajá. Mira uno, bueno, pues. ¿Por qué te gusta la plancha? Ay. Pues bueno, me parece que dentro de... Bueno, el dadaísmo en sí mismo ya no busca quizá expresar ningún tipo de mensaje político, ni ningún tipo de mensaje, digamos, emocional. Simplemente lo único que trata es de hacerte a ti reaccionar, ¿no? Y pues creo que por lo menos conmigo, ese objeto de arte lo logra. O sea, me parece que es una alegre combinación del sentido y de ampliar el sentido de una plancha, ¿no? Okay. Tanto planchas que se te quedan los botones pegados ahí. No sé, o sea, es que creo que lo logra conmigo, ¿sabes? Por eso me gusta. Y me encanta porque es interesante esto que dices, tanto planchas que se te queda el botón pegado, sí. Siendo de un varón contemporáneo en este momento, me encanta. Porque originalmente esta obra es de Man Ray, uno de los principales representantes del movimiento dadaísta, y tiene también la otra plancha que tiene clavos, que se llama El Regalo, y tiene que ver un poco con esta cuestión de la labor femenina, claro. Un poco más, pues sí, clasificada dentro de las labores obligatorias. Entonces, tu interpretación, actual me encanta, muy abierta esta parte dadaísta. Y pues, como hablábamos, todas estas vanguardias tienen manifiestos. Entonces, el manifiesto dadaísta también surge, insisto, en 1916 en un cabaret, el Cabaret Voltaire, en donde precisamente se juntan Hugo Ball y Tristán, este alemán y este rumano, y sale este manifiesto en donde lo que plantean es qué sí es la estética artística, que es el objeto, y plantean este término dada, que realmente se alusiona a un espíritu rebelde, contestatario, espontáneo, como nuestro programa, pero no tiene un significado, es dada, ¿no? Y hagamos dadaísmo porque pues es más que nada un movimiento antiarte. Por eso es esta parte contestataria, rebelde, y tenemos como representantes, que ya mencionamos, a Marcel Duchamp. Muy bien, pues nuestro acto siguiente dadaísta es irnos a corte. Te extrañaremos, pero volveremos después del corte. Cultura espontánea, un mundo por descubrir. ¡Mamá! ¡Súbele que ya volvió Cultura Espontánea! Un mundo por descubrir. Pues ni mandado a hacer nos quedó este fondo musical que es de la película Un perro andaluz, dirigida por Luis Buñuel, y que es considerada la primer y más importante película surrealista. Películas surrealistas hay muy poquitas, creo que hay unas 4, y esta es la más importante de todas, que Luis Buñuel escribió junto con Salvador Dalí, ¿sí, verdad? Sí. Y bueno, ya luego la dirigió él. ¿Y por qué nos quedó perfecta? Porque en este último bloque les vamos a hablar del surrealismo, ¿verdad, Gerser? Así es, el surrealismo movimiento. A mí me encanta el surrealismo. ¿A ti, Alberto, te gusta el mundo surrealista? Sí. Yo creo que en esta parte, esta vena pues psicoanalítica me deja llevar, y pues es sumamente interesante todo el mundo surrealista. Y pues este movimiento surge en 1916 con principalmente pues, híjole, es que en sí es el surrealista André Breton. Claro. Que realmente, pues, él busca él conoce a Apollinaire, a partir de ahí conoce también el trabajo de Freud, y empieza un dictado pensamiento automático, inconsciente, que busca a través del arte.
Entonces es dejar esta parte inconsciente, dejarla hablar y dejarla representarse. Entonces en 1924 se hace el Manifiesto Surrealista, en donde se trabaja la asociación mental y la asociación libre como parte de las herramientas para crear arte, y precisamente el trabajo de Breton encuentra su antecedente o su inspiración con Giorgio de Chirico, que también esta parte pues tiene como una obra pictórica, que tenemos la torre, por ejemplo, en donde se ven estos desiertos que luego va a recuperar Salvador Dalí, y que, insisto, parece este mundo árido del consciente, en donde surgen estos elementos inconscientes, dándole pues más que un significado, una incoherencia bastante libre. Y ahí es donde tenemos estos antecedentes del Bosco con el Jardín de las Delicias. Sí, hace ratito ya no lo mencioné, pero si el Bosco hubiese nacido en estos inicios del siglo XX, habría sido un artista de vanguardia, porque Totalmente. En su momento lo que él pintó fue una locura total. Pero bueno, volviendo al surrealismo, yo no sé si antes del surrealismo este método de creación existía, pero uno de los métodos de creación clásicos del surrealista es todo como de ponerse una libreta y una pluma junto al buró, y entonces si por alguna razón te despiertas, escribir lo que estabas soñando en ese momento, ¿no? Así es. O si en tus sueños se te vino una melodía o una imagen, ¿no? Escribirla. Claro. Porque se supone que ahí es donde está para el surrealista el verdadero arte, en lo profundo de nuestro inconsciente, ¿no? Para ellos el artista debía convertirse en un mero mecanismo de grabación de sueños. Exacto. Librarse del control total que había tenido la razón, ¿no? Dejarse llevar por los sueños, por el inconsciente, y crear una nueva realidad completamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Y ahí es donde vamos a encontrar precisamente estos títulos de las obras surrealistas, que ahorita veremos algunos ejemplos, en donde retoman la parte dadaísta de los títulos, donde son larguísimos, no tienen nada que ver aparentemente con la obra, y sí con cuestiones y elementos más del psicoanálisis, sobre todo con la obra freudiana. Y hacen alusión a estos paisajes oníricos, en donde, insisto, lo que prevalece es la incoherencia. Además de, ahorita que decías estas técnicas, hay una que se llama el cadáver exquisito, que algún día claro. Practiqué con mis queridos estudiantes, que ahorita ya han terminado la carrera, pero en donde uno empieza a escribir una historia, en cierto tiempo se la pasa al siguiente, y el siguiente, sin haber leído la previa, empieza a escribir. De esta manera se van constituyendo elementos sociales, pero artísticos, pues que son comunes, estos topos en donde nos reunimos a conversar, y lo mismo ocurre con el dibujo. Así es como de pronto tenemos criaturas pues mitológicas, pero no de una mitología clásica, sino nuevas. Y partiendo de esto, fíjate, Alberto, que ayer tuve la oportunidad de ir a la exposición de Leonora Carrington, que está en el Museo de Arte Moderno, y bueno, qué mejor ejemplo de surrealismo para acentuar esta parte, sobre todo interesante, que ella también trabajó conoció a André Breton, pero también trabaja con Max Ernst, que también es su pareja, y de ahí retoma muchísimos de los elementos pictóricos que ella trabaja demasiado en este reconocimiento de Max, y posteriormente pues ya con Renato Leduc aquí en México va a tomar fuerza en todas estas pinturas. Entonces, como buen ejemplo, precisamente tenemos a Salvador Dalí, de los principales exponentes del surrealismo. Él rescatar este cuadro de Enigma del Deseo, mi madre, mi madre, mi madre, en donde pues tiene este ejemplo con una influencia del dadaísmo muy, muy clara. Fíjate, yo no soy muy fan de Salvador Dalí. A mí la verdad es que no me... No te encanta. No me llegan sus pinturas, y también tengo la oportunidad de ver varias obras, porque no solamente era pintor, también era escultor. ¿También? Y hacía como una especie de instalaciones, le llamaríamos ahora. Pero no, fíjate que no me atrapa tanto. Quizá no he llegado yo a ese nivel de profundidad de mi inconsciente como para ver precisamente esos paisajes áridos y vacíos, pero que al mismo tiempo pues están expresando una emoción. Claro. Yo del surrealismo sí soy más fan, pues por supuesto, de Buñuel, ¿no? Por la cuestión del cine.
de Breton un poquito más quizá también, ¿no? Pero sí, Dalí no te fascina. No me... Yo recomendaría de André Breton el poema Unión Libre, que creo que aparte es interesante de pronto buscar en los archivos. Hay fotografías en donde encontramos a Rivera con Breton, con personajes inclusive de la Revolución Rusa, bastante interesante en estas fotografías, en donde se puede contemplar este contexto histórico en donde surge, y se puede, insisto, te puede gustar o no. Sin embargo, si hay una situación importante con Dalí, empieza también a tener fuerza la parte de los medios. Dalí, pues digo, dentro de toda esta cuestión de gala, él es, como por eso ahorita que decías, es que es pintor pero también escultor, es que es Dalí. En sí mismo era un objeto que él mismo trabajaba dentro de su arte. Recordemos este comercial, por ejemplo, vendiendo chocolates, ¿no? Sí. Entonces, esta exageración de pronto, este misticismo que se hace sobre su propia vida, es yo creo que también lo que rompe con las cuestiones pues establecidas como normas en su propia época. Bueno, pero y luego por eso lo expulsan del surrealismo, ¿no? Que claro. Bueno, a él le valió 3 cacahuates que lo expulsaran, claro. Porque como tú bien dices, lo que es Dalí, ¿no? No es que sea esto o aquello, es Dalí, es un artista por sí mismo y ya está, ¿no? Digo, luego lo expulsan, pero a él le importa poco y viene ahí toda una polémica sobre si entonces hay un surrealismo, y si entonces hay un surrealismo, entonces se traiciona a sí mismo, porque de lo que se supone es que sea una cosa espontánea, que sea una cosa inconsciente, ¿no? Y también ahí entra esta parte ya como de los juegos quizá de envidias, como juegos políticos entre ellos, si tú quieres, ¿no? Totalmente, e insisto en esta parte de la fotografía que ojalá la puedan encontrar, y si no la compartimos en nuestra página de Facebook. Sí, la buscamos. Pero tiene mucho que ver, ahí en esta fotografía te decía, está André Breton, está Rivera y está Trotsky. Esa es la mirada que se le daba a partir de las vanguardias a la Revolución Rusa. En toda esta crítica donde la maquinaria y la burguesía explotan al ser humano, parecía que la Revolución Rusa y el comunismo eran una esperanza para el ser humano, y con su trabajo de pronto más comercial, Salvador Dalí rompe con este elemento, se vuelve más pues en esta parte comercial, más publicidad. Inclusive él trabaja demasiado con estos carteles publicitarios, y ahí se desvirtúa el manifiesto surrealista pretendido por André Breton. Y mira que en eso coinciden un poco Dalí y Buñuel, que Buñuel tampoco fue un hombre que se creía como estas grandes promesas ni del comunismo, ni del capitalismo, ni nada, ¿no? Era muy conservador en su vida personal, en muchos, sobre todo en las cuestiones más religiosas. Era curiosa esta parte como contrastante, de una parte personal mucho más conservadora que lo que expresa en películas, por ejemplo, en esta de La Libertad, en donde la escena principal es en el comedor, pero donde realmente son son waiters sobre los que están sentados los comensales, y lo que es privado realmente es el acto de comer. Sí, claro. ¿No? Y no la cuestión de más excretorio del cuerpo. Bueno, pues la escena de la última cena recreada con mendigos en Viridiana, ¿no? Que también es un gesto surrealista. Las escenas oníricas de los sueños que tienen en Los Olvidados, ¿no? También de esta mujer que la actriz se llamaba Estela India, ¿no? Que el jaibo sueña con ella como si fuera una especie de figura erótica, pero también su madre. Entonces, otra de las características del surrealismo, y que está muy presente en la obra de Buñuel, es precisamente jugar con las figuras tradicionales, ¿no? Como una madre, un padre, una virgen. Está en Nazarín, por ejemplo, las imágenes de que uno de los personajes ve a un Cristo carcajeándose, burlándose de ella, ¿no? Lo cual es una cosa que pues no verías en ningún otro lugar, ¿no? Porque tú asocias la imagen del Cristo con una determinada iconografía, de una determinada forma, y Buñuel se permite, precisamente por el conocimiento que tiene él de la tradición, de la religión, de las costumbres de su época, pues jugar con eso, ¿no? Y otra vez es la idea de que para poder invertir el sentido de algo, tienes que conocer, y en el caso de las creencias religiosas, incluso hasta vivirlas con cierta emotividad, con cierta profundidad y verdad, para poder darles la vuelta.
Sí, definitivamente es un dominio y una vivencia para poder dar ese testimonio y dijéramos la antítesis precisamente de este discurso que uno de pronto pensaba en el Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí. Claro. Uno puede entender qué habría sido de él como esta parte más clásica del arte y lo podría lograr también. O sea, definitivamente en este sentido de cómo interpretar la realidad, su elección, pues insisto, es todo un manejo de su propia personalidad. ¿Qué es esta pintura en donde está vista desde arriba, no? Así es. Desde arriba de la cruz. La perspectiva sí está, aparentemente podría parecer que el Cristo está cayendo y se ven las barcas en unos claroscuros muy interesantes. Es una pintura en lo personal, me gusta muchísimo. Yo sí soy bastante adepta a la obra de Dalí, me encanta, disfruto. Inclusive fíjate que el museo que está cerca Sacré-Cœur en París, lo disfruto mucho. Claro. Y esta parte, insisto, bueno, aquí tenemos buenas representaciones de su obra en el Soumaya. Uno de los grandes coleccionistas de estas obras llega a ser Slim, tiene bastante de estas pues representaciones aquí en México. Entonces, y sería bueno también comentar la parte del surrealismo mexicano. Se llega a considerar a Frida Kahlo como ejemplo del surrealismo, aunque ella decía que ni cuenta se había dado de entrar en el movimiento y más bien son los surrealistas los que dicen, ¿qué crees? Eres parte de este movimiento. Yo te voy a insistir con Buñuel. Ya estamos aquí en el juego de mesa de tenis de Dalí o Buñuel, ¿no? Entonces yo voy a insistir con Buñuel. Hay esta imagen de, precisamente en la película Un perro andaluz, el personaje masculino está tratando de acercarse al personaje femenino como en una cuestión de conquista, en una cuestión de tener, quizá de darse un beso, ¿no? Y es genial como a este personaje masculino lo ata primero un piano de cola enorme y por lo tanto no se puede acercar a ella. Luego, atado al piano de cola vienen dos burros y luego dos monjes franciscanos. Entonces son esas tres impedimentos, esas tres ataduras que Buñuel interpretaba que limitan nuestra libertad y nuestra capacidad de amar socialmente, ¿no? El piano de cola que podría ser, pues, no sé, el dinero, quizá. Es una máquina. Tenemos esta parte, ¿no? Ciertos estándares, quizá de. También está el tiempo que exige, claro, ¿no? La práctica de un piano de cola. Está también la representación que implica, sobre todo en la cuestión del tiempo de ocio, que se criticaba mucho de la burguesía. Entonces, en un momento donde si los mecenas en una época previa tenían esta oportunidad de los tiempos de conciertos, de pronto esta costumbre es adoptada por los burgueses, y es interesante porque Debussy, por ejemplo, es un compositor que es muy escuchado por los surrealistas, principalmente por André Breton. Entonces hay toda esta también manifestación musical que, como bien dices, en este caso Buñuel lo plasma como una atadura. Y luego ya cuando por fin logra llegar a la mujer, hay un rictus de dolor y el personaje masculino empieza a morir. Así es. Entonces, a ver, ¿qué tiene que decir Dalí con eso? A ver, ¿qué tendría? Mátame esa. Digo, sería la cuestión, imagínate a partir de la relación que tuvo con Gala. Yo creo que ahí podremos entender bastantes cosas, al igual que la vida sentimental de Buñuel. No, bueno. Creo que sí nos quedamos con la parte. Ya que luego tenemos el terreno del chisme, en la biografía de Buñuel él confiesa que intentó ahogar a Gala, Sí, no, era un amor-odio y una parte erótica maternal impresionante. Oye, ya como chisme también para dejarlo. Vámonos. ¿Tú sabes qué país es el más surrealista para André Breton? México. ¿Y sabes por qué? Cuéntame. No, eso sí, no. Pues efectivamente, México es considerado el país más surrealista por André Breton, porque en algún momento va con un artesano, un carpintero, y él quiere hacer una mesa. Entonces, como dictan las normas del arte y de la estética y la arquitectura y diseño y todo, lo hace en perspectiva. Cuando regresa por la mesa, el carpintero la construyó también bajo perspectiva. Entonces se encuentra una mesa de 3 patas, que era impresionante cómo se había logrado materialmente este objeto. Entonces cuando lo ve dice, o sea, en verdad México es más surrealista
que el surrealismo propiamente. O sea, Breton como que le dibujó una mesa en perspectiva. Claro. Y el hombre entendió que era una mesa de 3 patas. La reconstruyó idéntico. Wow. Y aquí tiene que ver esto que has mencionado muy, muy puntualmente. A veces, sí, menos veces, se requiere el dominio de la técnica y el conocimiento para poder hacer una nueva propuesta. Si no, nos quedamos con buenos intentos, pero sin contenido. Y era algo que André Breton en esta crítica o en este comentario de es que es más surrealista que el surrealismo, deja ver precisamente en las posibilidades oníricas que tenemos en México. Bueno, pues con esta anécdota terminamos el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Cultura Espontánea. Esto es Radio Anáhuac 1670 AM. Hasta el próximo lunes. Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final. Harry Mulisch. Te esperamos en la próxima emisión de Cultura Espontánea, un mundo por descubrir. Escúchanos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde por Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.